Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Ecuador, nación hermana de Bolivia, vive una grave crisis política. Hace pocos días había iniciado un juicio político al presidente Lasso y él hoy ha decidido cerrar el Congreso. Conversaremos sobre esta situación con Gabriela Calderón de Burgos, editora de elcato.org, investigadora del Cato Institute. Gabriela tiene un título en Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales del York College de Pensilvania y tiene una maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University. Columnista del periódico El Universo de Ecuador y de muchos medios de Latinoamérica, autora del libro Entre el instinto y la razón, entre otras publicaciones. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Oscar, por la invitación. Gabriela, hablamos que se ha producido lo que entiendo en Ecuador denominan la muerte cruzada, por la cual el presidente cierra la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo implica que él tiene, creo yo, un periodo de algunos meses dentro de los cuales se tienen que convocar a nuevas elecciones generales. ¿Es así? ¿Podrías explicarnos qué es lo que dice el marco constitucional y legal del Ecuador y qué significa la medida adoptada por el presidente Lasso? Sí, claro. Nosotros tenemos meses discutiendo este tema por una crisis política suscitada a raíz de una denuncia en un medio de comunicación en Internet, se llama La Posta, donde se empieza a develar, digamos, un escándalo que se llega a conocer como el caso del Gran Padrino. Pero bueno, todo esto deriva en el planteamiento de un juicio político al presidente en la Asamblea, lo cual está contemplado en el artículo 129 de la Constitución. Ese artículo dice que por concusión, peculado, cohecho, me parece que son esos delitos y quizás un par más. Por esas causales se puede enjuiciar y remover al presidente con 92 votos en la Asamblea. Lo que sucedió después fue un proceso medio engorroso que se ha dilatado ya casi 5 meses, en que la Corte Constitucional, que debe aprobar esas causales para ir a un juicio político, pues rechazó el primer pedido, que era por el delito de concusión, y luego aceptó el causal de peculado, que es, digamos, desviar fondos públicos para beneficio de otros, por un caso que involucra a la empresa estatal de transporte de petróleo, que se llama Flopec. Y bueno, pues ahí se da este juicio político que según el artículo 129 de nuestra Constitución no tiene nada que ver con lo jurídico, es una instancia política donde no importa tanto, digamos, como en el ámbito jurídico, lo que tiene que ver con las pruebas de culpabilidad. Y entonces en el ámbito de este juicio que era legal y constitucional, el presidente siempre retuvo la herramienta de la muerte cruzada, que es el artículo 148 de la Constitución, que es el poder de disolver la Asamblea si, según a su juicio, esta se arroga funciones, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Es una ventana muy amplia, es algo muy subjetivo porque es el mismo presidente el que decide si es que el Congreso está haciendo una de estas causales. No requiere de mediación de la Corte Constitucional. Y estas dos cláusulas, la 129 y la 148, son lo que conocemos como muerte cruzada, ¿no? Que tanto el presidente como la Asamblea tienen el poder de destituirse y luego se va a elecciones adelantadas. Entonces, tanto el juicio político como la disolución de la Asamblea están dentro de nuestro orden constitucional, que, digamos, otra discusión es si nos gusta o no ese sistema constitucional. Hay que recordar que esta constitución fue redactada por una gran mayoría de correístas allá por el año 2007 y fue aprobada en el año 2008. ¿Y cuál es la situación actual que está viviendo el Ecuador? ¿Cómo ha recibido el país esta decisión del presidente Lasso y cómo está siendo el desenlace de estos acontecimientos? Muchos actores políticos están hablando de intenciones de candidatizarse. El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días para convocar elecciones generales, que se darían en un plazo máximo de 90 días. O sea, estamos hablando de que en máximo 97 días Ecuador tendría elecciones generales para la Asamblea
y un nuevo presidente. El presidente en funciones puede postularse nuevamente para esas elecciones, pero tiene que competir con otros que ya están anunciando sus deseos de candidatizarse. Hay un líder del movimiento indígena, de esta agrupación que aglomera a muchos movimientos indígenas de la CONAIE, Leonidas Issa, que lideró ya 2 paros nacionales en los últimos años. Él está diciendo que no va a aceptar la disolución de la Asamblea, que considera que Ecuador vive bajo una dictadura y está haciendo un llamado a manifestaciones. Eso es lo que preocupaba a muchas personas, un escenario en el que, digamos, el presidente, ante la obstrucción de la Asamblea, utilice el mecanismo de la muerte cruzada para disolverla y luego se genere una conmoción en las calles. Porque bueno, esto obviamente pues genera mayores problemas de los que ya hay para los negocios, problemas que hay por el tema de seguridad que se ha visto agravado por, digamos, la presencia muy difundida de organizaciones del crimen organizado, digamos, estas organizaciones transnacionales de crimen organizado presentes en nuestro país. Y frente a esto, claro que es difícil saber qué hacer porque justamente lo que ha habido es un conflicto institucional permanente entre un presidente en situación de minoría parlamentaria que tenía una gestión prácticamente, yo diría, imposible con una asamblea mayoritariamente en contra. Lo deseable, lo esperable, y supongo que es el espíritu de la Constitución, es que esto brindara una salida democrática mediante el voto popular para recomponer los poderes públicos y darle gobernabilidad al país. Y sí la hay, de cierta manera es lo que está previsto, ¿no? Lo que está previsto es que, digamos, el presidente ponga, digamos, disuelva la asamblea, pero asumiendo el costo de que probablemente en unos cuantos meses se tiene que ir a la casa. Y eso sería irse a la casa antes de completar su periodo originalmente previsto, porque si Lazo fuese a completar su periodo presidencial original, tendría que terminar en mayo de 2025. Si no es reelecto, como luce que no será reelecto en estos momentos, no pareciera por su nivel de popularidad, él estaría terminando mucho antes su mandato, quizás en diciembre o enero. Entonces, lo que vemos es una herramienta que en otro contexto sería muy a favor del presidente, en este caso no tanto así, porque la principal fuerza política en estos momentos es el partido UNES del expresidente Rafael Correa, quienes estaban hoy día diciendo que aunque les parece ilegal la disolución del Congreso, ellos están contentos de poder postularse y ser reelectos pronto. Entonces, algunas personas ven esta medida como una manera del presidente de renunciar sin decir que está renunciando. Esa es una posible interpretación. Otra posible interpretación es que, como se ha dicho en 2 años, que no podía hacer nada o ninguna reforma importante por falta de apoyo y obstrucción en la Asamblea, que ahora sí lo podrá hacer. Y eso está por verse, porque realmente es un sistema hiperpresidencialista, es algo que lo dijimos los críticos de la Constitución antes de que fuese adoptada, donde sí había muchas cosas y hay muchas cosas que se pueden hacer sin recurrir a lo que tenga que ver con modificar o promulgar nuevas leyes. Y muchas cosas que no se han hecho porque la verdad es que el gobierno ha tenido que gastar mucho tiempo y energía en defenderse de varios intentos de remoción. Esta no es la primera vez que a través del voto en la Asamblea se trata de remover al presidente, sino la segunda vez. También hubo digamos, una manifestación violenta en junio de 2022, donde decían abiertamente que tenía que cambiarse de gobierno. Entonces, ha habido un intento quizás de conciliador del gobierno en el cual se dejaron de un lado las propuestas de reformas con las que se hizo campaña y algunas de las cuales se podían implementar desde el Ejecutivo sin pasar por la Asamblea, pero que quizás no se hicieron por miedo a perder todavía más apoyo. Y la tentación que viene es preguntarte qué perspectivas ves para los próximos meses, aunque obviamente supongo que
habiendo pasado tan pocas horas, lo que en realidad impera es la incertidumbre. Bueno, lo que espera es que lo que se contempla en nuestro orden constitucional, el artículo 148 dice que el presidente puede gobernar por decretos leyes de urgencia económica, es decir, puede gobernar por decreto solo en lo que tenga que ver con materia económica y previo la aprobación de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional se convierte en una especie de colegisladora con el presidente. El presidente funge como legislativo y ejecutivo, pero necesita para cualquier decreto ley que vaya a emitir, necesita la aprobación de la Corte Constitucional. Esto es, la Corte Constitucional puede revisar las propuestas de decretos leyes del presidente y aprobarlas o rechazarlas. De manera que estamos dentro de los cauces constitucionales. Es distinto a lo que pretendió hacer Pedro Castillo en el Perú, donde la Constitución peruana dice restringe el poder del presidente a disolver la Asamblea solamente a aquellas situaciones en que ya 2 veces el Congreso haya censurado o negado el Consejo de Ministros del presidente. Es una restricción muy clara que fue violada por Castillo. Entonces, no, son diferentes los dos casos. Gabriela, muchas gracias. Espero que el Ecuador pueda resolver pacífica y democráticamente esta situación y reencaminar justamente su senda de consolidación democrática, de garantías a las libertades de ciudadanos y desarrollo económico y social. Muchas gracias, Oscar. Ojalá Gracias, así Gabriela. sea.